Hoy lunes, después de un fin de semana bien activo como de costumbre, FIFA Camaño, Juan Recio, Jorge Mota y Susi Jiménez, quien les habla, acompañándoles hasta la 1 de la tarde. Y por supuesto, hablar de todo este fin de semana, del final de la regular de las Grandes Ligas. Ayer tenía a todo el mundo pendiente a la cartelera, sobre todo al tema de los Mets y de los Rojos de Cincinnati, que finalmente se quedaron con el puesto de comodín. Los Rojos se quedan fuera de postemporada, los Mets de Nueva York, con una de las nóminas más altas de las Grandes Ligas. Qué pena, porque aquí habíamos discutido en varias ocasiones que el dominicano quería ver a los Mets, muy especialmente por Juan Soto en esta etapa, y no va a poder ser así. Se han desprendido muchas declaraciones de los mismos jugadores. Habló Soto, habló Lindor, habló Pete Alonso, habló Carlos Mendoza, y lamentablemente pues fue un año que no era lo que se esperaba, y nosotros como analistas dejábamos a los Mets fuera de la postemporada en su gran mayoría, y también era como un clamor en general de poder ver a este equipo que hizo una gran inversión en esta etapa. Pero también crédito a los Rojos de Cincinnati, que a pesar de perder su juego de ayer, los Mets no se ayudaron y no ganaron el que debieron ganar. Así que suerte a los equipos que están. Ya el miércoles comienza la acción. Vamos a hablar un poquito de ese calendario y de cómo terminaron los demás equipos y las actuaciones individuales también que destacar con este final de temporada. Pero hubo más cosas, hubo baloncesto local, informaciones sobre el baloncesto de la NBA, fútbol americano, de todo. Ay, pero anda un run ahí, Juan Recio, atención, de que Bad Bunny va a ser el del medio tiempo. Está entre Bad Bunny, entre Adele. Ya confirmado en el día de ayer. Buenas tardes. Saludos, Susi Jiménez, saludos a mis demás compañeros, saludos a Quinito, a Francis y a quienes nos escuchan y ven a través de Z101 y Z Digital. Confirmado ayer, no un rumor. El señor Bad Bunny será pues el headliner, quien llevará la voz cantante en el evento del medio tiempo del próximo Super Bowl. La gente le ha entrado a cubetazos al señor Benito, porque después de mucho discurso de yo no voy a abuso y que Donald Trump y entre lo demás, pues entonces pues nos sorprende a todos con la decisión de que sí va a estar con una fecha dentro de su tour en los Estados Unidos. ¿Y qué fecha va a ser la que pues Bad Bunny estará allá en la ciudad de San Francisco? Próximo Super Bowl programado para febrero del año próximo. Tú hablabas, Susi, de perder el juego que tenías que ganar, pero yo te hago la siguiente pregunta: ¿cuál de los 36 juegos que los Mets tuvieron una ventaja y perdieron tú te refieres? No, ellos no debieron estar en la situación de ayer. Ellos no debieron estar. Ellos debieron haber estado con una ventaja bastante amplia y cómodos en el comodín, pero no lo hicieron. Tenían que ganar el de ayer. ¿Tú sabes cuál es el dato? ¿Cuál es el dato? Los Mets perdieron 22 partidos en los que tenían una ventaja de al menos 3 carreras en la cuarta entrada. Terminaron 0-70 en partidos a donde entraron perdiendo la octava entrada. Entonces, hoy y desde ayer hemos visto mucha gente apuntando el dedo, que si Soto, que si Lindor, que si Alonso, que dijo que se va a salir de su contrato. Está como el meme de la dibujo animado. Del hombre araña, que se está apuntando todo el mundo, exactamente. Exacto. Ese mismo que estamos en eso, de quién es el responsable, señores, pero fue una caída grupal. Y si usted, y obviamente el tema del picheo, eso se veía, porque ese grupo de abridores de los Mets, ellos buscando repetir la magia del año pasado, uno lo veía difícil. Pero tú me dices a mí que hay un responsable particular, alguien a quien apuntar. Después del picheo, yo creo que Mendoza debe poner los pies en remojo. Por ejemplo, ayer salió el reporte de que los Mets no estaban planeando despedirlo, pero Mendoza tiene que poner los pies en remojo porque hubo una pésima labor dirigencial, especialmente en lo que se refirió a manejo de picheo esta temporada para los Mets. Y pues eso, por bien o mal, recae sobre el dirigente. Al final él dijo que son cosas que van a sentarse a revisar. El tema del futuro de él y de David Stearns, el presidente de operaciones del equipo, pues habrá que evaluarlo en esta temporada baja. Yo estoy seguro que Steven Cohen no está contento con lo que ha pasado. Él, cuando compró el equipo para la temporada 2020, prometió
pues que de 3 a 5 años el equipo iba a ganar una serie mundial. Se ha perdido la serie mundial 3 veces, los playoffs, 3 veces. Llegó a una serie de wild card, lo eliminaron en la serie de campeonato, que el año pasado lo más cerca que han estado los Mets, pero cuando tú inviertes 340 millones en una nómina y $1,000 millones para una temporada, los resultados que están teniendo los Mets no son los de un equipo que esté haciendo esas inversiones. Y usted ha hablado, ok, el dinero no te asegura a ti campeonato, ok, pero 6 de los 10 equipos con las nóminas más altas de las grandes ligas de temporada están en los playoffs. Eso es 6 de 8. 6 de los 8 equipos que hoy están, 12 equipos, son 6 y 6 tomando en cuenta los wild cards. 6 de los 12 equipos que están en los playoffs son de las 10 nóminas más elevadas de las grandes ligas. Y de hecho, 5 de las 6 más elevadas están en los playoffs, con excepción de los Mets de Nueva York. Es cierto, el dinero a ti no te asegura que tú vas a ganar una serie mundial, pero te pone cómodo. Te pone a tocar en la puerta. Se supone que para eso se hacen las inversiones, para tener resultados. Y él mismo lo dijo, como tú mencionas, en el 2020. Él dijo, este equipo va a estar en la serie mundial en los próximos 5 años. Ya pasaron esos 5 años. Y de hecho, estaba leyendo también el dato más temprano en The Athletic, que ellos nuevamente repiten su historia. Se quedaron fuera también en el 2023, teniendo esa nómina tan alta de más de $300 millones, que es ahora con uno de los mejores jugadores del negocio como Juan Soto, también eso le da cierto peso. Yo creo que el tema de la gerencia también, creo que todo el mundo tiene una cuota de responsabilidad, sí, pero la gerencia también, y creo que quizás más alta, porque cuando ellos estaban en la fecha límite de cambios, que aquí hablamos de que los Mets fueron agregando piezas de picheo, el mismo caso de Gregory Soto, pero en realidad siempre fue una incertidumbre el tema del picheo. Funcionó bien en la primera mitad, pero eso no perduró en el tiempo. Correcto. Y para mí, ellos, en vez de Cedric Mullins, ellos para mí debieron conseguir otro brazo, porque en su momento ellos necesitaban a Cedric Mullins, no para mí. Entonces, para mí el peor cambio de esta temporada fue Cedric Mullins. Entonces no lo necesitaban, tampoco hizo la diferencia con su llegada, y realmente yo creo que la opción era un brazo que pudiera soportar la segunda mitad. Miren cómo los Marlins pudieron cerrar la temporada. Con un juegazo de Cabrera, con un juegazo también de Sandy Alcántara, que me alegró mucho verlo ahí también dando algunas declaraciones, inclusive emotivas. Sandy pichó su último juego con los Marlins. Emotivas, sí. Aquí lo hablábamos la semana pasada, que lo ideal o el escenario que uno ve es que él sea cambiado. Uh-huh. Y qué bueno que terminó muy bien su temporada, porque eso también le eleva el valor y el interés de otros equipos que pudieran estar interesados, que cualquiera quisiera recibirlo. Lo que pasa es que por Sandy Alcántara hay que dar también mucho a cambio. Pero básicamente yo creo que las responsabilidades están repartidas, totalmente repartidas. Te voy a decir algo, yo sé que la gente va a querer hablar, y Jorge y FIFA más adelante. No me gustó lo que se viralizó en su momento, que de hecho yo hasta subí una foto y mucha gente se hizo eco. Ese abrazo de Lindor y Pete Alonso, el juego todavía en el 4º inning. Es verdad que le habían hecho 4 carreras ya, pero como ya esto se acabó, ese es el líder del equipo. Si el líder del equipo abraza a otro jugador como, bueno, se acabó este negocio. No vamos para parte. O sea, si eso lo hace Lindor con Pete Alonso, 2 de los jugadores más importantes ahí, súmele a Juan Soto, pero ellos fueron los de ese momento. Ahí cambió todo. Ahí estaba todo el mundo que solamente estaba esperando los 3 últimos outs para sellar esa derrota. Eso no me gustó. Y él es el capitán de ese equipo y él es el líder de ese equipo. Entonces, que él inclusive se veía en el video, es verdad que son humanos, pero ahí es que deben salir los caracteres de los capitanes en momentos como ese. Señores, no ha pasado nada, vamos a hacer 5 ahora, vamos a hacer 6 ahora. Pero en medio de ese momento, esa no era la actitud. Esa fue una de las críticas de Pedro Martínez ayer. ¿Dónde está el liderazgo de los jugadores de los Mets de Nueva York? ¿Dónde está? Porque en situaciones como la del día de ayer, con toda honestidad, a los Mets les faltó alguien que echara a un San Antonio en ese clubhouse. Claro. Recordemos en 2018 la cantidad de San Antonios que en un momento con los Medias Rojas abajo, Chris Sale empezó a gritar en el medio del dogado, delante de todo el mundo, con la cámara de frente,
que eso en televisión nacional en los Estados Unidos hubo que censurar todo lo que dijo Chris Sale voceando ahí. Entonces llega un momento en que tú tienes que sacudirte, en que hay que despertar, en que hay que hacer algo. Sí. O decir algo para avivar un poco esos ánimos, y tú veías a todo el mundo que entraba cabizbajo y entraba y salía. Hay varias fotos del propio Soto en el dogado que tú dices, no, pues esta gente tiró todo el mundo la toalla. El juego todavía en la mitad, o sea, faltaba más de la mitad después que le hicieron esas 4 carreras. Es verdad que 4 carreras pesan, pero la actitud para mí debió ser otra. Por lo menos, si tú ves que tu capitán está cabizbajo y se abraza como wow, como un pésame fue que se dieron, fue como un pésame que se dieron el Pete Alonso. No vemos, mi hermano. Los demás jugadores, otra vez dirá Lindor, otra vez nos quedamos, pero bueno, qué cosa. Si los demás jugadores ven eso, van a decir, no, pero si es el capitán y uno de los más importantes, estamos fritos, feo estamos para la foto. Eso realmente no me gustó, porque uno lo ha visto en otros jugadores, como dice Juan. Uno lo ha visto en Manny Machado, que si se riega, se riega. Y eso habla mucho del respeto que le puedan tener sus compañeros. Y podemos mencionar el mismo David Ortiz. Sí. El mismo David Ortiz era un líder en esa cueva y si tenía que decir 2 cosas también las decía. Y así podemos mencionar muchísimos. No tienen que ser capitanes específicamente. Muchos jugadores que tienen liderazgo en sus cuevas. ¿Tú sabes quién es uno así? Que uno lo verá, que el tipo no batea y muchísimas cosas. Tommy Pham es un tipo así. Y por eso los equipos y los jugadores lo quieren. O sea, nombres de tipos en Grandes Ligas que tienen un liderazgo entre los jugadores, que le dan a la mesa y todo el mundo escucha, hay demás. Y obviamente, pues en medio de este caos de los Mets, que van a tener que revisar muchas cosas a lo interno, pues la falta de liderazgo del equipo es una que van a tener que apuntar. Van a tener que llevar un veterano ahí, una gente que alinee a esos jugadores en momentos como el de ayer, porque obviamente ni Lindor, ni Alonso, que no sabemos si va a regresar, ni Soto aparentan ser los hombres para eso. Saludos, Jorge Mota. Saludos a ti, Recio, FIFA, Susi, Francis, a Canito y a todos los que están en sintonía. Bueno, una debacle del equipo de los Mets de Nueva York, y una debacle que preocupa el seno de la organización en aspectos o enfoque del fanático. Obviamente, el no llegar a la postemporada es un retroceso para lo que los Mets han tenido como expectativa todo el año, pero hay que ver económicamente si fue negocio para la organización. Recuerden que el enfoque que nosotros le damos es el de seguimiento, rendimiento, resultados, historias de los jugadores, pero también hay que pensar en el aspecto financiero, y hay que ver si desde el ángulo financiero el hecho de haber tenido la temporada con todos los con todas las ganancias que tuvo la organización, la cantidad de fanáticos que estuvo en el play, la memorabilia que se estuvo comprando, o sea, si todo eso compensa a nivel económico el fracaso que a nivel de rendimiento obviamente la organización no tuvo. Momento de reflexión, pero así como el equipo de los Mets tiene que tener momentos de reflexión, también los Padres de San Diego yo creo que están en una situación, digamos que algo similar, organizaciones que no estaban llamadas a tener mejor rendimiento que los Padres, están metidos en mejores situaciones que ellos, y yo no veo a nadie pidiendo la cabeza de Bob Melvin, del dirigente de los Padres de San Diego. No, Mike Shield. Mike Shield. Yo no veo a nadie pidiendo la cabeza de Shield porque no quedaron líderes en la división oeste, por ejemplo, de la Liga Nacional. Yo sí creo que había muchas expectativas, pero esa expectativa la dio la llegada y la mera presencia de Juan Soto, que al final, con su rendimiento dentro del diamante, nos dejó claro que vale la cantidad de millones de dólares que ganó en esta temporada. Yo no sé si él rindió para justificar 765 millones de dólares, porque nadie rinde en una temporada para justificar más de 10. Todo es año a año, y en este año pasó con notas sobresalientes. FIFA, ¿cómo estás? Saludos para ti, Jorge, a Susi, a Recio, al público. Tú sabes que, perdón, yo no estoy de acuerdo con lo de San Diego, porque San Diego no era favorito para ganar la división oeste por encima de los Dodgers. Nunca podían haberlo sido por encima de los Dodgers. Lo que pasa es que en el caso de los Mets, yo creo que los Mets, hubo gente que sí los vio en su división favoritos para pelear con Filadelfia y con los Bravos de Atlanta. No era mi caso,
Y al principio de la temporada dije que a mí no me convencía el picheo de los Mets. A nadie. Y recuerdo haber dicho, los Mets batean y sabemos que van a batear, sobre todo por el trío que tienen ahí, que no tiene nada que demostrarle a nadie ni necesita ninguna carta de presentación. Y batearon. Eso es lo importante, batearon. Pero los Mets no tenían el picheo, señor, y la profundidad con qué competir. Entonces, al final yo creo que en esa división, por ejemplo, de las expectativas, quien sí quedó a deber fue Atlanta. Sí. Porque se esperaba mucho más de los Bravos de Atlanta en esta temporada. Los Mets entendimos al principio de la temporada y pensamos al principio de la temporada que iban a ser un wild card y que podían ser un wild card. Pero un wild card batallado, porque al final la expectativa también era que Arizona probablemente jugara mejor, y mira donde Arizona se acabó a 1 juego y medio. Que es verdad que tuvo que tener un repunte al final. Entonces, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que tanto tú como Susi planteaban, del asunto de la gerencia, más no tanto del dueño, porque el dueño no es el que al final termina tomando la decisión. O sea, para eso está el gerente. Al menos que el dueño de los menos sea el que diga, oye, mañana va a jugar fulano. Y eso, o sea, yo no creo que en Grandes Ligas eso sea así. Porque para eso tú tienes una estructura de trabajo dentro de un equipo. Debe haber casos y casos, ¿verdad? Debe haber situaciones y situaciones, debe haber gerentes y gerentes. Pero también FIFA, es lo que creo que Juan lo mencionaba hace un ratico, lo de Mendoza. No fue el juego de ayer el único que hay que señalarle a Carlos Mendoza. No, claro. O sea, ellos perdieron 36 partidos donde tuvieron la ventaja en algún momento. Y en el último tramo dejó mucho que desear. Y Carlos Mendoza, como un hombrecito, ayer asumió su responsabilidad. No, todo el mundo asumió. Él asumió su cuota. Para variar, porque Mendoza, para entrar en pánico con su picheo, fue experto en el 2025. Para descontrolarse, dejar los pitchers cuando no era, traer el pitcher cuando no era. El ejemplo perfecto fue ayer. Tú abres con Sean Manaea, que te tira 1 inning y 2 tercios, y porque no te preparaste o la planificación no fue la correcta, en la quinta entrada tuviste que traer a tu cerrador Edwin Díaz, y Edwin Díaz, el cerrador, fue el que más tiró de todos los lanzadores de los Mets ayer, que completó 2 entradas. El único que completó 2 entradas fue el cerrador. Pero yo escuché la lógica de alguien tratando de justificar lo de Edwin Díaz, diciéndome que con un juego 4-0 había poco que salvar. El juego se puso 4-0 en el cuarto, fue. Exacto. O sea, no fue en el octavo. No fue en el séptimo ni en el octavo. Tú me estás hablando a mí de que falta más de la mitad del juego para poder llegar a una situación de salvamento y tú vas a utilizar tu cerrador en el quinto. Eso no tiene sentido. Y tiró quinto y sexto. Eso no, oye, ahí no había Ahora, otra cosa, si sale claro. bien y los me vienen de atrás, porque eso es otra cosa, la pelota, el béisbol, como dijo Juan Soto, esto es pelota, hombre, esto es pelota. Si sale bien, no creo, no que no dijéramos lo de Carlos Mendoza, porque no fue por el juego de ayer. O sea, él tenía el último tramo. Sí. Pero quizás muchas cosas habrían pasado desapercibidas si los Mets hoy estuvieran clasificados. Pero ahora en una serie frente a los Dodgers, ellos iban a estar muy distantes en términos de nivel también. Sí, claro. En términos de nivel también. Iba a ser un escalón, pero al final cualquiera de los dos que fuera, tanto el mismo Cincinnati, que fue el que pasó, los Mets, iban a estar distantes de que tuviera a la hora de hacer un análisis, una distancia cercana con los Dodgers. Porque ¿a quién tú le podías poner de cerca a los Dodgers? Para comenzar una serie de los equipos que están ahí ahora mismo. A sus rivales divisionales, los Padres, que fueron los que le picaron cerca. O sea, entre los wild cards. Los wild cards. Los Padres, que fue porque el otro equipo fue Chicago, y Chicago. Es lo que te digo. Entonces, al final eso también es hasta cierto punto subjetivo, porque ponte a pensar en Cleveland y Detroit. O sea, ¿qué expectativa había hace 2 semanas de que Cleveland fuera el que terminara quedándose con la división? No. Ninguna. Y tú decías, si te iban a decir, no, pero tú tienes que estarte volviendo loco. Si un equipo que tiene 10 juegos de ventaja, porque me hablan mucho de los 15, pero vámonos al tramo. Entrando a septiembre, vámonos al tramo de los 10 juegos de ventaja, eran 9 y medio. Sí, pero en el caso de Cleveland y de Detroit, no es tan cuestionable. Detroit sí, porque se cayó en el último mes, sobre todo. Pero no es tan cuestionable porque estamos hablando de una nómina de más de 300 millones para nada. de dólares. Yo no lo estoy comparando. Que no funciona. Que no funciona. Y que Steve Cohen no puede decir que no, que